Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 3 de agosto. Estamos ya en este octavo mes del año 2026. A través del libro de Jeremías, la palabra de Dios, capítulo 28, 1 al 17, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el cuarto año, en el quinto mes, Ananías, hijo de Asur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor, de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, hijo de Judá, y de todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia. Los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban al pie de la casa del Señor, y dijo: amén, que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla sus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien estas palabras que yo digo a tus oídos y al oído de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre, la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por el camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: ve a decirle a Ananías, así habla el Señor, tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro. Y así continúa, queridos amigos. Nañas endusei la voz del profeta Heisecoa. Ananías, que también se considera profeta, ante esta propuesta o esta profecía que trae Jeremías, que es dolor, dificultad, exilio, porque en Dayayapoy veñan de Yaro Yerueñan de Ananías, dice: no, el profeta solamente tiene que hablar de paz, tiene que hablar de bienestar. Cuando hay más discursos, más guarea lleva todo, o hasta ahora eran los discursos políticos. Este es nuestro gobierno, esto es lo que hicimos, peante maoí, orente maoí, pea orente maoí, era mongarú, cuanto nieve, etc. Pero sin embargo, dice, Ananías viene y rompe, dice, porque es mentira lo que dice Jeremías. Dende yerey anacuan baeco hay. Chave ayudan de yuno ave ñande yanarogabe. Jeremías de yuañi de la paz. De la justicia que nosotros traemos y nosotros estamos haciendo. Ananías Oyoká, dice, quebró el yugo de Jeremías. Pero Ojocueojina, de nuevo la voz de Dios viene para Jeremías. Rejo yegita se bebe. Ante todos los sacerdotes, ante todo el pueblo, eres yegita lo siguiente: vos quebraste el yugo de madera, pero ahora yo, el Señor, ya que me endusé a moita sobre tus cuellos el yugo de hierro. Y ahí vete la de situación. Queridos hermanos, así entonces yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Y entonces esto mismo es lo que caerá también sobre ti, porque estás minimizando. En síntesis, no querés cambiar el corazón, no querés cambiar tu forma de pensar y seguís en tus pecados. Y por lo tanto, eso de que querés falsear rompiendo el yugo de madera que lleva mi pueblo, por tu culpa entonces ahora llevarás un yugo de hierro. Porque pea, diga tu modela pecha, entonces reipe ajina de lo que yo te voy a enviar. Queridos amigos, tenemos que entender esto y tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, por escuchar la palabra de Dios. En la medida en que escuchamos la palabra de Dios, ciertamente
que vamos a salir siempre adelante y hacerlo mejor también para nuestro pueblo y nuestra gente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.